no dijiste, ya para qué veo esas lecciones, no me interesan. No, ya vimos que sí te interesan. Qué bueno que estás con nosotros. Pues el día de hoy vamos a aprender algo precioso, lo que Dios nos quiere dar. Pon mucha atención, pero te voy a recordar lo que vimos la semana pasada en la lección número 1. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas de qué nos platicaron nuestros maestros y maestras? ¡Claro! De que tenemos un enemigo que tiene miles y millones de años que ha querido engañar a la humanidad. Desde que estuvo Adán y Eva, los empezó a engañar. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se disfrazó y vino y se presentó como en forma de serpiente? Pero también hemos visto a lo largo de la historia cómo ha buscado engañar a las personas, a la humanidad, aún a los cristianos como tú y como yo. Nos ha querido estar engañando. Pero sabemos que el engañador o el ladrón, como dice Juan 10:10, o ha venido solamente para robar o hurtar, matar y destruir. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, porque dice que Jesús ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Entonces, prepárate para nuestra lección número 2, que se llama Lo que Dios te da. ¡Tin, tin, tin! ¡Hola! ¿Estamos preparados para el texto de memoria? ¡Sí! Yo sé que sí. Vayamos a buscarlo. Está en tu Biblia, en el Nuevo Testamento. Corre, corre, corre. Busca a un fulanito que se llama Timoteo. ¡Búscalo! No me veas. Yo ya lo encontré. Así dice, es el capítulo 1, versículo 7 de la segunda carta que hizo Pablo a Timoteo. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y te voy a decir, o te voy a explicar un poco a qué se refiere esto. ¿A qué se refiere esto? Porque no nos ha dado Dios. ¿A ti te gusta recibir algo que te gusta o que no te gusta? Algo que te gusta, ¿verdad? ¿Qué te gusta recibir? A lo mejor un dulce, a lo mejor un helado, una rebanada de pastel. Bueno, pues aquí la Biblia nos dice, porque no nos ha dado Dios algo que a ti y a mí no nos gusta. ¿Te gusta un espíritu de cobardía? Cobardía es algo que pierde valor, que le da miedo, que no se atreve en una situación peligrosa o de dificultad a decir, eso no está bien. Es tener miedo y decir, ¡ay, yo no voy a hacer esto! No quiero hacerlo, pero no me atrevo a decir que no. Eso es ser una persona cobarde. Cuando tú tengas ese sentimiento, recuerda que esa cobardía o ese sentimiento que estás sintiendo no le agrada a Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vamos a leer qué dice ahí. Pero Dios te ha dado todo lo contrario a la cobardía. Dice, te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, un espíritu de poder, para que tú tengas la capacidad de decir no a todas esas cosas que te pueden ofrecer en estos días de tinieblas. Un espíritu de amor para que tú en todo lo que pienses, en todo lo que sientas y en todo lo que hagas, agrades a Dios. Y tercero, un espíritu de dominio propio para que no hagas lo que no es correcto. Que tú por dentro digas, yo me voy a controlar, yo no voy a hacer lo que no le agrada a Dios. Todas esas obras de las tinieblas infructuosas. Vamos a repetirlo de 4 maneras. Primer manera, susurrando. ¿Sabes qué es susurrar? Es decir las cosas así,
¿Lo repites conmigo? Susurrando, digámoslo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ándele. Ahora vamos a repetirlo fuerte. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora lo vamos a decir rápido. 1, 2, 3. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien. Ahora normal. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Pon mucha atención. Dios es más fuerte. Conmigo, Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida por doquiera que voy. Y como el águila levantando las alas, y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. Su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos bien arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Juntos, Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él. Una vez más, Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida. ¿Por dónde? Por doquiera que voy. Y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. De su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Que escuche en todo el país, en toda América, en el mundo entero, en todo el universo. Aplauso a Jesús.
Hola, soy Ruth de Despierta Ya y hoy vamos a hablar acerca del lado oscuro y el miedo. ¿A ti te ha dado miedo alguna vez? Bueno, déjame platicarte que cuando el enemigo se rebeló contra Dios, vino a la tierra y trajo oscuridad y tinieblas, trajo muchas cosas malas. Y él ha estado tratando de engañar a las personas para que crean que el culpable de todo esto, de estas cosas terribles y malas, es Dios. Y quiere engañarte a ti también, para que caigas en su trampa y llenarte de miedo porque quiere tener control sobre ti. Y no solamente tiene que ser miedo a la oscuridad, a los muertos, a las brujas. También puede ser miedo, por ejemplo, a quedarte solito, a que algo malo le pase a tus papás o se enfermen o a que alguien te lastime. Hay muchas formas de tener miedo. Pero ¿qué crees? Dice en la Biblia, en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ahora cuando tú tengas miedo, incluso puede ser miedo a una persona que te dice, vamos a hacer cosas, pero tienes que guardar el secreto. Pero esas cosas no están bien. Esas cosas pueden llenarte de inseguridad o te pueden hacer sentir muy mal. No tienes que guardar el secreto. Tienes que ser muy valiente porque Dios ya te dio ese espíritu de poder. Tienes que ser muy valiente y tienes que contarle a tus papás o contarle a alguien que tú tengas mucha confianza. Dios nos ama tanto y sabía que el enemigo iba a usar el miedo. Así que en la Biblia encontramos 365 veces la frase no temas. ¿Sabes cuántos días tiene el año? 365. Entonces Dios cada día del año te dice, no temas, yo estoy contigo. Sé muy fuerte y sé muy valiente. Y porque el Señor ya te ha dado un espíritu de poder. Y cuando hablamos de tinieblas, que es donde el enemigo vive y donde es su reino, no estamos hablando de cuando llegamos a algún lugar y apagamos la luz y se ve todo oscuro y no se ve. No, estamos hablando de envidias, de guerras, de golpes, de odio, de muerte. No son cosas lindas, no son cosas que le agradan a Dios. Ese es el reino de Satanás. Y a finales de octubre, en los últimos días de octubre, hay fiestas que se celebran. Y la gente se disfraza de cosas oscuras y de tinieblas y cosas feas. Hasta parece que celebran las tinieblas. Nosotros no participamos en eso. Al contrario, nosotros debemos ser muy cuidadosos de no llenarnos de tinieblas ni de oscuridad. Mira lo que nos dijo Jesús cuando vino a la tierra. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, esto quiere decir cuando tú ves cosas limpias, buenas, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, esto quiere decir cuando ves cosas malas y tinieblas, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, dice que nuestro ojo es como una lámpara. Quiere decir que todo lo que tú ves, todo lo que tú lees, todo lo que tú juegas, puede ser que te traiga tinieblas o puede ser que te traiga luz. Ten mucho cuidado, porque nosotros como papás nos podemos dar cuenta que antes las películas que nos ponían cuando éramos niños casi no ponían estos temas de hechizos y brujerías y estas cosas porque nos daban miedo y eso nos hacía que no las practicáramos. Pero parece que el enemigo ya cambió la estrategia y ahora está poniendo todas estas cosas como atractivas, como wow, divertido. ¿Sabes para qué? Para que tú quieras ser un brujo o una bruja o un hechicero y que lo veas como algo inofensivo, que no te va a hacer daño, que no te va a hacer mal. Pero Dios nos ama y Dios nos dice en su palabra, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Así que entonces, cuando tú estés viendo algo que ofende a Dios, di no, esto no me conviene, yo escojo la luz, yo rechazo las tinieblas. ¿Y sabes cómo nos podemos llenar de luz?
Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros, si seguimos a Jesús, no vamos a andar en tinieblas. No importa cuántas tinieblas hay alrededor, cuántas cosas malas y maldad y violencia. Si nosotros caminamos con Jesús, Él va a ser nuestra luz y nosotros somos llamados a ser luz. Tú eres llamado a ser luz. Y entonces nosotros debemos rechazar las tinieblas y escoger la luz. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección titulada Top 5. El día de hoy veremos rápidamente 5 personajes de la Biblia que tuvieron miedo y lo vencieron. En la Biblia leemos de muchas personas que por una u otra razón tenían miedo. No tengas miedo. Es el mandato más repetido en la Biblia. Según el conteo, este mandato se encuentra 365 veces en las Escrituras, una vez por cada día del año. A veces, las personas dejan que el miedo resulte en cobardía, pero Dios nos dice que debemos de ser muy valientes. Así que comencemos con el top 5. Número 5. Moisés. El príncipe de Egipto, Moisés, tiene una historia de la cual se puede hacer una película entera. Espera un momento, ya lo han hecho. Nació de padres esclavos bajo la pena de muerte. Fue escondido en un canastillo y puesto en el río Nilo. La princesa lo descubrió y lo adoptó, y así creció en el palacio de Faraón, el rey de Egipto. Supo de su ascendencia, mató a un egipcio por golpear a un hebreo y huyó de Egipto para el desierto de Madián. Años después, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. Allí, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, le habló. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero Dios le siguió hablando y le dio la comisión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés no perdió el miedo en ese instante, pero después de una larga conversación, Moisés y fue el instrumento clave para llevar al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida para que se estableciera allí como el pueblo por medio del cual nacerá el Mesías, Jesús. Número 4. Jeremías. Antes de que Jeremías naciera, el Dios verdadero, Jehová, lo escogió para ser profeta. Él tendría que decirle al pueblo que Dios no estaba contento, pues no le obedecían. ¿Sabes qué le dijo Jeremías a Jehová años después? Realmente no sé hablar, pues solo soy un muchacho. ¿Qué crees que le contestó Jehová? De manera bondadosa, pero firme, le dijo: no digas, solo soy un muchacho. Antes bien, a todos aquellos a quienes te envíe debes ir, y todo lo que yo te mande debes hablar. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte, le aseguró Jehová. Jeremías se desanimó con él. La razón fue que se burlaban de él por servir a Dios. Jeremías decía que la gente se reía y se burlaba de él todo el tiempo, así que pensó en darse por vencido. No voy a hacer mención de Jehová y no hablaré más de su nombre, dijo él. Pero, ¿dejó de hacerlo realmente? Más tarde, expresó que sentía que la palabra de Jehová era como un fuego ardiente encerrado en sus huesos y que estaba cansado de contenerla. Aunque Jeremías tuvo miedo a veces, siguió agradando a Dios por el amor que le tenía. Y tal como lo dijo Dios, Jeremías fue protegido porque Dios es fiel. Número 3. María. El personaje más importante en la historia de la salvación, fuera de Jesús, es su madre, María. Su momento de tener el miedo coincide con la visita del arcángel Gabriel en el pueblo de Nazaret. No sabemos la edad de María en aquel entonces. Se cree que era una joven adolescente. Un día, según Lucas capítulo 1, versículo del 28 al 30, leemos: el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de esas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo,
pues tú gozas del favor de Dios. El hecho de tener un arcángel de visita en tu casa con esa noticia sorprendente fue motivo de miedo, pero al escuchar lo que el ángel le contó desde el trono de Dios, que iba a ser la madre del Hijo de Dios, el mismo que iba a ser el Salvador. Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Número 2. José. En el relato de María que acabamos de ver, el evangelista Lucas describe que María era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Así, José llega a ser el tercer personaje que tocamos en este breve resumen de la historia de la salvación. El problema para José es que María, quien estaba comprometida para casarse con él, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José era un hombre justo y no quería denunciar a María, aunque estaba en su derecho. Su plan era separarse de ella en secreto, porque en caso contrario, María hubiera sido sometida a lapidación pública. Mateo escribe: ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Número 1. Adán y Eva. Los últimos personajes que mencionaremos son los primeros seres creados en esta tierra. ¿Sabes quiénes son? Correcto, hablamos de Adán y Eva, los cuales, después de desobedecer a Dios, se escondieron porque tuvieron miedo. ¿Quieres saber qué pasó con ellos? Pon mucha atención a la lección de hoy. ¡Continuamos! Estamos en una época del año donde muchas personas experimentan cosas que tienen que ver con el miedo y con el terror. Estamos en una época donde celebran fiestas, celebran Halloween y llegan fechas también donde celebran a los muertos. Los niños y aún los adultos se disfrazan de monstruos con máscaras y lo que hacen es causar miedo. Nosotros vamos a conocer por qué no debemos de hacerlas y por qué debemos de no experimentar y no tener este miedo. Hemos visto historias en la Biblia donde hay personajes que experimentaron este tipo de miedo, pero vamos a ir principalmente a aquellos personajes que experimentaron por primera vez el miedo. Vamos a recordar una historia que encontramos en la Biblia en el pasaje de Génesis 3 del 1 al 10, que nos recuerda cuando Eva y Adán cayeron en las mentiras y en los engaños del maligno. ¿Lo recuerdan? Esto nos va a ayudar a entender por qué no debemos de tener miedo. Dice esta historia que cuando la serpiente, que era uno de los animales más astutos creados por Dios, se acercó a la mujer y le dijo: con que Dios te ha dicho que no debes de comer de los frutos de los árboles. No, nos dijo que podíamos comer de los frutos, pero del árbol que está en medio del huerto no debemos de comer, porque podríamos morir si lo tocábamos. Y la serpiente le contestó: no es cierto, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal y tendrás mucha sabiduría. Y Eva cayó en sus engaños. Eva vio ese árbol tan lleno de fruta deliciosa, un árbol tan hermoso que se le antojó comerse la fruta. Cayó en la trampa de la serpiente, tomó el fruto y lo comió. Pero no nada más ahí quedó la cosa, también le dio a Adán y los dos comieron de ese fruto. ¿Y qué pasó? Sus ojos fueron abiertos, pero no para conocer el bien y el mal, ni tampoco para obtener esa sabiduría. Fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y corrieron, cortaron hojas, cosieron hojas y se hicieron delantales para tapar su desnudez. ¿Pero qué crees? Que
que una vez que se habían hecho esos delantales, andaban caminando por el huerto y escucharon la voz de Dios. Escucharon que por ahí estaba Dios buscándolos. ¿Y qué hicieron? Corrieron y se escondieron. Pero Dios sabía lo que habían hecho. Y llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Te estoy buscando y no te veo. Adán salió y le dijo, Señor, es que tengo miedo, cometí un error y pues me fui a esconder. Entonces en esta historia podemos ver que Adán y Eva no conocían la naturaleza total de Dios. Ellos no conocían su amor, ni conocían que Dios los podía perdonar. ¿Y qué hicieron? Se fueron a esconder porque tuvieron miedo. Dios estaba dispuesto a perdonarlos, pero ellos ¿qué hicieron? Solo se escondieron. ¿Tú qué harías en esta situación? Te voy a mostrar y te voy a leer algo que dice la Biblia, qué es lo que podemos hacer cuando nosotros sentimos miedo. Te voy a compartir lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Cuando nosotros sentimos miedo, podemos correr a Dios porque Dios va a echar fuera nuestro temor. Y queda claro que las personas que tienen miedo al castigo que van a recibir cuando han hecho algo que no es correcto. Y cuando nosotros sentimos ese temor por algo que hicimos que no es correcto, quiere decir que no estamos confiando en el amor pleno de Dios, en el perdón que Dios nos puede dar por eso que hemos hecho mal. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. En lugar de confiar en el amor de Dios, se escondieron. En esta época, estas fiestas es lo que nos quieren provocar. Miedo, temor. Pero nosotros debemos de entender en quién debemos de confiar. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros experimentemos miedo. Y si no te queda claro cuáles son estas fiestas, vamos a verlo de la siguiente manera. Hola, vamos a continuar con la lección. ¿Recuerdas los pueblos que nos mencionó nuestra maestra Betsy? Ellos vivían con mucho miedo, tenían mucho miedo a que no tuvieran buenas cosechas, tenían mucho miedo a morir, tenían mucho miedo de que a dónde se iban a ir, al infierno, tenían miedo de convertirse en fantasmas y andar vagando por la tierra. Ellos tenían muchísimo miedo de todo. ¿Tú has tenido miedo cuando has escuchado hablar sobre cementerios, sobre los muertos, sobre las brujas? ¿Te ha dado miedo? En aquellos tiempos, el 31 de octubre era un día en donde estos pueblos creían que venían los muertos y las brujas, los fantasmas, a asustar a la gente, a hacerles cosas malas, a hacer maldades. Y estos pueblos tenían amuletos. Los amuletos son pequeños objetos que para ellos era tener buena suerte y era ahuyentar todas esas fechorías que estaban haciendo aquellas brujas y aquellos fantasmas que se estaban apareciendo. Y ellos visitaban al cementerio para rogarle a las almas de los muertos que no vinieran a espantarlos, que no vinieran a asustarlos ese día, el 31 de octubre, precisamente. Y pues claramente nosotros sabemos que eso no es verdad. Las cosas nosotros no debemos de actuar como estos pueblos, que ellos se basaban en su miedo para poder hacer esto. Tenían mucho miedo y por eso recurrían a estos amuletos, pero eso no funcionaba y no pasaban estas cosas. También estos pueblos creían en la historia de un hombre que se había muerto y que no había podido entrar ni al cielo ni al infierno y que andaba vagando por el mundo con una linterna en su mano. Por esta razón, estas personas ponían en sus casas ese día, precisamente el 31 de octubre, ponían en sus casas linternas en papas y en betabeles para ahuyentar los malos espíritus. Cuando esta tradición llegó a Estados Unidos, las personas de Estados Unidos empezaron a poner las linternas o las luces en las calabazas. En ese tiempo no existía la luz eléctrica como la tienes en tu casa, que es el foco y todo eso. Entonces, en la noche se veía como muy tétrico y daba mucho miedo. Y ellos tenían mucho miedo de todos estos espíritus que fueran a tener que fueran a asustarlos a su casa.
Estas mismas personas también creían en los gatos negros, que ellos eran personas o criaturas que se habían portado mal aquí en la tierra y que su castigo por haberse portado tan mal, por haber pecado tanto, era convertirlos en gatos. Esto da origen a que estas personas fueran muy supersticiosas. Muchas veces este miedo y esta superstición de lo que fuera a pasar en un futuro causaba que las personas recurrieran a la adivinación. Por ejemplo, yo supongo que han visto en películas cuando la princesa va a que le lean las cartas, o a que le lean la mano, o que la bola de cristal, y que va de que, ay, ¿sí me voy a casar con el príncipe o no? También hay personas a las que, aparte de acudir a estas prácticas que les acabo de mencionar, también acuden a la astrología o a la comunicación con los muertos. Pero nada de esto está bien. Por ejemplo, la hechicería, la adivinación y la práctica de magia es algo abominable para Dios. La Biblia condena estas prácticas y para Dios es abominable y maldito. Nosotros como creyentes no debemos de andar en esas prácticas, no tenemos ni que apoyarlas y mucho menos hacerlas. Nada de que porque mi amigo lo va a hacer, sí, tú hazlo, yo no lo hago, pero sí, a ver qué te dicen, sí, a ver qué te leen la mano, a ver qué dice tu bola de cristal. Ni siquiera debemos apoyarlo y mucho menos practicarlo. Nada de que, ay, a ver qué dice mi mano, o a ver qué me dicen las cartas, o a ver, léeme la bola de cristal. Ni mucho menos los juegos en los que están de moda y que por eso, ay, vamos a comunicarnos con los muertos, a ver qué nos dicen. A Dios no le agrada esto y es abominable. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, recibieron una advertencia. En Deuteronomio 18, 9 al 12 encontramos esta advertencia. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces ya sabemos que cualquiera que practique estas costumbres es abominable hacia los ojos de Dios. Como ya han escuchado, ya hemos repetido varias veces la palabra abominación. ¿Saben lo que significa? Porque esto significa algo que causa asco, algo que no puedes ver, algo que no puedes tener cerca, que no puedes convivir con eso. El miedo a veces nos lleva a ser muy moldeables y muy fácil de ser engañados. Por eso a veces es muy probable que caigamos en las prácticas que ya les comenté anteriormente. Estas personas adoraban al dios del sol y en su intento de querer hacer las cosas bien, de querer agradecer, de querer adorarlo, hacían fiestas grandísimas y en estas fiestas agradecían por haber tenido buenas cosechas de legumbres, de cereales y de frutas. Pero estas personas lamentablemente no tenían una Biblia, tal vez como nosotros sí podemos tenerlo en nuestra casa. Ellos no sabían quién era el Dios verdadero, no conocían al Dios que nos ama tanto, al Dios que es el único Dios, el creador de todas las cosas, el creador del mismo sol, el que manda la lluvia para que las plantas crezcan. No lo conocían. Por eso estas personas tenían miedo. Ellos no conocían al Dios que es santo, que es puro, que no soporta el pecado y que nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero también nos dice, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios puso en nosotros su naturaleza, es decir, Él quería que nosotros viviéramos conforme a su naturaleza, y es obvio, es evidente que el miedo no está en Él. Dice su palabra en el versículo que aprendimos, ¿lo recuerdas? 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué nos habla la palabra poder? Poder significa capacidad o facilidad de hacer algo, no habiendo nada que lo impida. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios nos dio la capacidad de realizar cualquier cosa, de enfrentarnos a cualquier cosa sin tener miedo alguno. La palabra de Dios también nos dice en Hechos 1:8 que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y la palabra ahí para poder es la palabra dinamis. ¿A qué te suena dinamis? Es correcto, a dinamita. ¿Y tú crees que la dinamita se puede esconder? ¿Se puede hacer chiquita o se puede ocultar? Por supuesto que no. Cuando tú enciendes la dinamita es algo estruendoso, muy poderoso, muy fuerte. Por eso el engañador o el enemigo quiere meternos miedo. Quiere que estemos asustados para que escondamos ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Pero nosotros no debemos permitirlo. Otra palabra que menciona este texto es el amor. ¿Te acuerdas lo que nos dijo la maestra Patti acerca del amor? Y sí, el texto de la palabra de Dios nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, su esencia es amor. Por eso nosotros, chicos, niños, tenemos que confiar en el amor de Dios. El amor de Dios que nos cuida, nos protege de todo lo que hay alrededor de nosotros y por lo tanto no creemos en supersticiones. Y el amor también que aunque hagamos alguna cosa mala como lo hicieron Adán y Eva, podemos recurrir a Él y encontrar perdón porque Él es amor. También nos menciona que nos da dominio propio. ¿Para qué? Para poder elegir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos dice que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Por eso nosotros tenemos que escoger la luz, porque el engañador lo que quiere, el enemigo lo que quiere es tenernos atemorizados y que no confiemos en las promesas de Dios. Jesús vino a la tierra, hizo cosas padrísimas y poderosas, sanó enfermos, le dio vista a ciegos, liberó a personas que estaban siendo oprimidas por demonios, por espíritus malos, que simplemente con su presencia eran echados fuera de las personas. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Hay dos textos que te quiero leer, donde Dios nos dice lo que quiere para ti y para mí. Dice Juan 14:12, les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué dice Jesús en esta parte de la Escritura? Que tú y yo somos llamados a hacer obras mucho más grandes de las que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Él hizo cosas poderosas, pero al morir en la cruz y resucitar, literal venció al enemigo y lo pisoteó. Algo que era tan poderoso que parecía que no podrían vencer, fue pisoteado por el poder de Jesús. Y Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué significa la palabra hollarán? Esta palabra nos habla también de pisotear. ¿Y qué significa la palabra hollarán? Esta palabra significa aplastar, pisotear. ¿Y qué te dije que hizo Jesús con el enemigo? Pisoteó al enemigo, lo aplastó venciéndolo en la cruz. Y es lo mismo que tú y yo vamos a hacer. Si te encuentras una serpiente y un escorpión, no vas a ir a tocarlos, ¿verdad? La palabra de Dios no nos habla de una serpiente y un escorpión literal, tenemos que tener cuidado. ¿Pero de qué nos habla una serpiente y un escorpión? De animales que atemorizan, que son peligrosos y pueden causarnos daño. Lo que Jesús estaba diciendo es que íbamos a aplastar, íbamos a poner sobre nuestros pies todas aquellas cosas que podían venir a hacernos daño, porque Él sería nuestra protección. Ahora, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese amor que echa fuera el temor, Dios mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra, el cual nació de la Virgen María, vino a la tierra, no cometió pecado, murió en una cruz y en esa cruz llevó todo nuestro pecado, todo lo que de verdad podía venir a poner temor en nuestra vida, todo lo que podía venir a condenarnos, a atemorizarnos, a paralizarnos, fue llevado en esa cruz
y fue clavado en esa cruz. Jesús pisoteó todo aquello que podía venir a intimidarnos. Por eso es muy importante que tú y yo recibamos a Jesús en nuestro corazón, que le digamos: he tenido temor, he tenido pensamientos malos, tal vez he participado de estas fiestas que quieren causar temor, pero quiero, Jesús, que entres a mi corazón. Hay niños que dicen: yo ya no le tengo miedo a los monstruos. Ya he visto tantas cosas de esas que yo ya no le tengo miedo. ¿De qué miedo me hablas? Pero ¿sabes qué? El miedo que viene a traer el enemigo al nosotros participar de estas fiestas es el miedo a creer que ya no merecemos estar cerca de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos cerca de Él. Por eso la invitación en esta lección es que tú recibas ese poder que Dios nos da, que eches fuera todo temor que el enemigo haya querido traer a tu vida y recibas a Jesús en tu corazón. Te voy a invitar a que en esta tarde recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo. Di estas palabras: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Quiero ser fuerte como tú lo eres. Y quiero seguir tu ejemplo en todo lo que tú hiciste. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a orar todos juntos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a pedirle perdón a Jesús si hemos participado de alguna de estas fiestas, si ha venido el temor a nuestra vida, y pidámosle que venga su poder, su amor y ese dominio propio a nuestra vida. Señor Jesús, gracias por ese poder que das a nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da ese poder dinamita, ese poder dinamis, para poder hacer obras grandes, obras poderosas, Jesús. Te pedimos perdón si hemos participado de alguna de estas fiestas, si hemos tal vez lastimado tu corazón siendo partícipes de supersticiones, creyendo en cosas que no debemos de creer. Te pedimos por favor que seas tú dándonos ese poder, esa valentía para decir no a lo que no te agrada, ese dominio propio para poder elegir la luz, ese poder para poder levantar tu nombre en todo aquello que quiera venir a atemorizarnos y creer en tus promesas. Gracias por la vida de cada niño que nos está viendo. Te pedimos que donde ellos estén, tu amor pueda llegar a su vida y echar fuera todo temor. En tu nombre lo pedimos. Amén. ¡Guau! Vaya que aprendimos mucho durante esta lección. ¿Puedes adivinar qué es lo que sigue? ¡Claro, amiguito! Uno de nuestros momentos favoritos. Las preguntas de repaso. Recuerda que yo siempre te doy una pregunta junto con 3 opciones de respuesta. Y deberás elegir la opción que creas que es la correcta y escribirla en los comentarios rapidísimo. ¿Estás listo? Vamos con la primer pregunta. Y esta dice así. Pon mucha atención para que puedas responder correctamente. ¿Ok? Vamos allá. ¿Cuál es el mandato más repetido en la Biblia? Inciso A. Lava los trastes. Inciso B. No tengas miedo. Inciso C. Guarda tus juguetes. ¡Perfecto! El mandato más repetido es no tengas miedo. Pregunta número 2. ¿Cuántas veces se encuentra la frase no tengas miedo en la Biblia? Inciso A. Ninguna vez. Inciso B. 12 veces para que te la repitas una vez al mes. Inciso C. 366 veces para que te la repitas una vez por cada día del año.
¡Claro! Dios quiere que nos aseguremos todos los días del año que no debemos tener miedo. Pregunta número 3. ¿En qué historia de la Biblia se menciona por primera vez que alguien tuvo miedo? Inciso A. En la historia de Adán y Eva. Inciso B. En la historia de Jonás. Inciso C. En la historia de David y Goliat. ¡Correcto! Inciso A. En la historia de Adán y Eva. Pregunta número 4. ¿Por qué Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron? Inciso A. Porque tenían frío. ¡Qué frío! Inciso B. Porque no conocían el lado perdonador de Dios. Inciso C. Porque se enojaron con Dios. Muy bien. Opción B. Porque no conocían el lado perdonador de nuestro Dios. Pregunta número 5. ¿Qué son para Dios la adivinación, la hechicería, la práctica de la magia y la necromancia, que es hablar con los muertos? Inciso A. Son costumbres que ayudan a buscar a Dios. Inciso B. Son costumbres divertidas para Dios. Inciso C. Son costumbres que causan abominación para Dios. Muy bien. Son costumbres que causan abominación para Dios. Pregunta número 6. ¿Qué significa abominación a Dios? Inciso A. Que algo le provoca asco, desagrado y ganas de vomitar. Inciso B. Que algo le gusta mucho. Inciso C. Que algo le provoca mucha risa. Muy bien. Abominación a Dios significa algo que no le gusta, que le desagrada, que le causa asco. Pregunta número 7. Aquellos que conocemos al Dios verdadero, no debemos participar de las siguientes prácticas. Inciso A. Cantar y orar a Dios en la iglesia. Inciso B. Leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Inciso C. Practicar la hechicería, la adivinación, la magia y hablar con los muertos. Pero claro, ¿verdad? No debemos practicar la hechicería, adivinación, magia ni hablar con los muertos. Eso no le agrada a Dios. Pregunta número 8. ¿Sabes qué hace el amor de Dios? Inciso A. Hace que corras más rápido. Inciso B. Echa fuera el temor de ti. Inciso C. Hace que comas más golosinas. Muy bien, amiguito. El amor de Dios echa fuera el temor de ti. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios!, ¿verdad? Pregunta número 9. ¿Qué nos ha dado Dios para enfrentar el temor? Inciso A. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Inciso B. Dios nos ha dado una pistola de agua para enfrentarlo. Inciso C. Dios nos ha dado una patineta para huir del miedo. La opción correcta es el inciso A. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pregunta número 10. ¿Qué hago si el engañador quiere que participe de esas celebraciones oscuras que dan miedo? Inciso A. Correrle con mis papás. Inciso B. Elegir siempre por la luz y no tener miedo. Inciso C. Gritar como loco y esconderme. Muy bien. Debemos elegir siempre por la luz y no tener miedo. Recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para vencer todo el temor. Muy bien, amiguito, lo hiciste increíble. Nos vemos para la próxima. No te lo puedes perder. Bueno, pues esta ha sido la lección número 2. Los esperamos en la siguiente clase y recuerden decir no a la oscuridad porque nosotros elegimos la luz. Adiós. Dios es más fuerte. Conmigo, Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Dios es más fuerte que Superman y es más alto que Goliat. Más poderoso no lo hay, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida por doquiera que voy. Y como el águila levantando las alas, y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. Su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos bien arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré delante de Dios, pues Él hoy me salvó. ¿Quién te salvó? Mi Señor Jesús. Juntos, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él. Una vez más, Dios. Dios es más fuerte y es más alto, más poderoso, pues Él es mi Dios. Los superhéroes son pequeños ante Dios, pues solo son caricaturas. Pero mi Dios es un Dios real que me abraza, me protege y me cuida. ¿Por dónde? Por doquiera que voy. Y como el águila me hará volar, mis fuerzas aumentarán. De su gozo me llenará, pues soy un hijo de Dios. Las manos arriba y alzaré mis manos a Él para declarar su poder y danzaré
en el mundo entero, en todo el universo. Aplauso a Jesús.